Bienvenidos a otro episodio de este Congreso de Escritores. Hoy tenemos con nosotros a una mujer muy especial, Valerina Prim, y la voy a presentar. Hay historias que se escriben con palabras y otras que se escriben con amor, entrega y silencio. Valerina, nuestra escritora de hoy, es una mujer que ha acompañado desde las gradas, desde la cocina, desde el asiento de copiloto, desde el asiento de piloto y desde el corazón los pasos de sus hijos en un mundo competitivo, exigente, el del béisbol profesional. Es venezolana, madre incansable, observadora, sensible de lo que ocurre al otro lado de la pelota. Nos regala en su libro una mirada distinta, humana, íntima, de ese camino que tantas veces idealizamos, el de convertirse en una estrella del deporte. Sus páginas no hablan solo de logros, sino de sacrificio, decisiones, soledad y también del amor profundo y la visión que se necesita para sostener un sueño sin que se vuelva una carga. Al otro lado de la pelota, una obra que entrelaza cuatro historias reales, complejas, conmovedoras, pero necesarias, diría yo, de conocer para todos aquellos padres que están en la difícil tarea de acompañar a sus hijos que anhelan ser deportistas profesionales. Bienvenida, Valerina, gracias por estar aquí. Gracias, Iliana, gracias por esa presentación pues tan bonita. Bueno, yo estoy muy feliz con el libro, con el resultado, eh, con las historias. Estoy súper contenta que haberlo culminado y te doy las gracias a ti por haber sido mi mentora y haber hecho realidad eso que siempre fue un sueño para mí de escribir y que no lo veía posible. Bueno, ahí hay un esfuerzo enorme. Te voy a hacer una pregunta. En tu libro nos hablas del lado invisible de forjarse como deportista de élite. Y quisiera saber qué fue lo más difícil de poner en palabras como madre que ha vivido en esa trastienda del deporte profesional desde adentro. Sí. Bueno, creo que lo más difícil que me ocurrió fue confrontar esas historias que tanto he vivido como he escuchado y ponerlas en palabras fue como confrontarme con esa verdad que a veces no queremos ver porque idealizamos el deporte, idealizamos a las figuras, pero mirar, y todo eso está muy bien, pero mirar el otro lado donde hay tanta oscuridad también y tanto esfuerzo y tanta presión y bueno, un día a día que no conocemos los que estamos del otro lado como espectadores. Yo creo que eso fue lo más difícil de mirar. Quisiera saber qué aprendizajes personales te han dejado estas trayectorias familiares y cómo te han transformado como mujer. Me han dejado mucho aprendizaje de ambas caras, o sea, aprendizajes positivos y también otros aprendizajes a no idealizar a los personajes y tampoco algunas acciones, porque cuando lo miras desde las gradas y sueñas con que tu propio hijo logre eso y vaya al juego de las estrellas y batee puro jonrón y esté en el campo y sea famoso, hablo como mamá, porque también lo viven ellos como peloteros. Pero luego, y no en todos los casos, pero también vives momentos donde se pueden lesionar, donde ellos están presionados, donde ellos no pueden dormir bien, donde en algunos casos, no todos son míos, por supuesto, pero los que he escuchado en gradas y en otros padres, muchachos que terminan con esas ganas o por esas ganas de triunfar, haciendo cosas que no son tan positivas para sus vidas, como inyectarse sustancias que no les va a ayudar en su salud, a lo mejor les va a ayudar a batear más, pero no les va a ayudar en su salud, como no saber manejar la presión y entonces terminar en vicios como el alcohol, como las drogas, como otras cosas, que nada de eso lo estamos viendo los que estamos afuera.
pero ellos viven muchas cosas y si ellos no saben manejar eso, que no es fácil, porque es un día a día, no es que, ay, bueno, lo voy a hacer para este día, es todos los días, es un día a la vez, es un nuevo comienzo. Y un día les va bien, un día les va mal. Entonces, muchos terminan en situaciones que afuera se ve como la gloria, pero por dentro llevan una soledad y una mala vida realmente. Entonces, eso es lo que me ha tocado ver, como te digo, en algunos casos ha sido positivo, porque claro que es muy bueno ver a tu hijo triunfar y ver a tu hijo estar bien y que todo el mundo te lo reconozca y lo aplauda, pero también hay madres y familiares que están inmersos en otras situaciones, en abuso, abuso físico, emocional, infantil. Por eso son las dos caras de la pelota. Es un nombre muy bueno. Las cuatro historias que narras tienen algo en común. No son relatos de gloria, sino de humanidad. ¿Cuál fue el hilo emocional que te inspiró a ensamblar esas cuatro experiencias y que te sostuvo firme mientras lo escribías, estando clara de que esas cuatro experiencias que son unas tienen más luces y otras tienen más sombras, pero ¿qué fue lo que hizo que tú creyeras que esas cuatro, coméntanos un poquito de qué va cada una, que esas cuatro eran las que tenían que estar en el libro? Bueno, pienso que yo sentía que era necesario que el mundo del deporte vea lo que allí sucede en realidad. Claro que hay muchas historias que quedaron por fuera, pero en cada historia yo intenté sumar varias historias. El Kevin de la primera historia también es el Kevin de muchas historias. Es decir, la primera historia habla de un joven soñador, como todos, cuando son niños, que lo llevan a una academia y en esa academia, pues el dueño de la academia, no digo que sean todas las academias, pero el dueño de esa academia en particular, hace lo que tenga que hacer para que ese muchacho logre una firma millonaria. Y eso incluye, pues, inducirlo en sustancias en su cuerpo y él termina, pues, muy mal de salud. No voy a contarlo todo para que lo lean. Claro, claro. El caso es que un elemento relevante es que muchas veces, como empiezan muy jovencitos, todo esto que se hace es ajeno tanto a los muchachos como a la familia, ¿no? Por supuesto, porque ningún padre va a querer que su hijo sea dañado en su salud. Sucede mucho que los jóvenes que escogen para llevarlos a estas academias son jóvenes eh, con muy poca cultura o muy ingenuos, con familias que son ingenuas, que desconocen lo que pasa en este entorno y son llevados, ellos están pensando solamente en que van a hacer que su hijo triunfe, pero no saben lo que hay detrás de ello y lo que les va a suceder después, A lo que se exponen, ¿verdad? a lo que se exponen. Sí. Luego hablo de lo que sucede en las gradas, porque como todas, cuando comenzamos a llevar a nuestros hijos a un deporte, que son pequeños, 4 años, 5 años, hasta 3 años, todas estamos apostando a que los niños estén bien, pero no nos damos cuenta que luego hay familias con que ya tienen ese pensamiento de que su hijo va a hacer grandes ligas y bueno, comienzan a hacer manipular situaciones en el campo que uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Pagar a los managers, a los coaches para que su hijo juegue, porque bueno, desde pequeñito están pensando, vas a hacer grandes ligas, y además le están diciendo al hijo, vas a hacer grandes ligas, vas a hacer grandes ligas, vas a hacer grandes ligas, y ese niño probablemente ni sabe lo que es ser un grandes ligas, pero ya entonces le dan ese peso en sus hombros de que tienen que complacer a sus padres y cuando son adultos o jóvenes y ven que no tienen realmente o el talento o no es lo que quieren, bueno, comienzan a vivir situaciones también emocionales como la vergüenza, porque, bueno, no pude complacer a mis padres en ser el Grandes Ligas que ellos quieren que yo sea. Luego, esa es la historia donde hablamos de lo que hacemos los padres, quizás desde nuestro más profundo amor, pero nos equivocamos.
Luego hablamos o hablo de una historia de un Grandes Ligas, un jugador elite muy famoso que existe, al menos en mi mente. Y pues él, dentro de sus momentos de presión, es abusivo con su familia en general, con su mamá, con sus padres, con su esposa, y también abusa de menores. Esa es una historia muy fuerte, pero que necesita ser contada. Luego ya viene una historia que es más de éxito, que es como una familia de inmigrantes decide llevar a sus hijos, en lugar de hacerlo desde la academia en su país, como la primera historia, decide llevarlos a los Estados Unidos porque sus padres pensaban que lo peor que les podía pasar era que aprendieran otro idioma e hicieran una carrera universitaria. Y si de verdad se les da el juego, el deporte, entonces irían al draft y serían peloteros profesionales. Ahí cuenta, pues es como una guía de todo lo que hace esta familia para lograrlo y finalmente lo logra. Tiene dos hijos, uno llega a jugar profesional y el otro en el camino elige estar en el front office, estar detrás de cámaras, también en el mundo de la pelota, pero detrás de las cámaras, y ambos lo lograron. Entonces, sí se puede. Yo me leí tu libro, por supuesto, y me encantó. Y tengo la idea de que, claro, esto está ambientado en el mundo del béisbol, pero tengo la idea de que muchas de esas situaciones se repiten en otras actividades deportivas, en otras ramas deportivas. Por supuesto, en la vida, en artistas, en cantantes, quizás ejecutivos, sí, se repite esa historia porque el patrón es el mismo, o sea, lo quiero conseguir y hago lo que creo que tengo que hacer para conseguirlo, pero no todos lo hacen de la manera sin buscar atajos, es lo que quiero decir. Y como tú dijiste ahorita, tú tienes un hijo beisbolista profesional y otro que está en el front office. ¿Qué opinan ellos de tu libro? Ellos están encantados. Ellos están encantados. Una mañana me llama mi hijo mayor, como a las 7 de la mañana, que una llamada de ellos a esa hora a mí me asusta. ¿Y qué pasó, hijo? Mamá, acabo de leer el primer cuento. ¿Cómo he llorado? Yo nunca había llorado tanto con un libro. Y yo le digo, ¿y por qué lloraste? Porque sé que es verdad, porque yo he vivido eso cerca y sé que es así. ¿Cómo hiciste para escribir eso? Digo, bueno, tus mismas historias, las que tú me cuentas. Exacto. Tú eres mi fuente. Sí, sí. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Hubo algún momento en el que dudaste en mostrar ciertas verdades? Por supuesto, por supuesto. Creo que justo cuando me tocaba hablar de ciertas verdades, sobre todo cuando me tocaban a mí, eso me detuvo, pero tuve una gran mentora que me impulsó y me dijo, no señor, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces me dio los trucos y las técnicas de cómo disociarme de la historia y poderla escribir como un escritor y no de manera personal. Eso me ayudó muchísimo. Y a partir de allí, pues, por supuesto, avancé y fluí y todo salió. Así que gracias. Valerina, ¿tú tienes algún ritual, algún hábito que te tomas un té, que te pones la música, que te prendes un incienso, algún ritual que haces, que haces para escribir, para inspirarte, para fluir? Bueno, aquí te voy a repetir la primera lección que recibí de mi mentora. Y me dijo, pon el culo en la silla. Así que yo repetía eso cada día. Sí, me hacía mi café, encendía mi computadora y me sentaba. Y ahí, la verdad es que empezaba, es como que el alma salía a jugar. Y cuando me sentaba a escribir, no podía parar. O sea, había días que se me hacía mediodía y no había almorzado y yo seguía porque tenía que vaciar todo eso. Entonces, ese es, digamos, el ritual
que yo hacía y funcionó, funcionó. Mira qué expresión tan bonita, es como que el alma salía a jugar, además tan elocuente, tan alusiva a tu libro. ¿Hubo Sí, algún momento en que pensaste tirar la toalla? bueno, justo en esos momentos en lo que me confronté con mis propias historias y decía, pero yo no voy a hablar de esto, no, yo no tengo por qué contar esto, no, no. Me daba como miedo y bueno, ahí ya te lo respondí antes, cuando me ayudaste me dijiste, no, vamos a hacerlo de esta manera y lo hice, pues detuve ese pensamiento de que no lo voy a hacer, porque fue como hacer catarsis. Comenzaron a salir cosas que yo ni siquiera tenía consciente de que habían ocurrido, porque las había escuchado en algún momento o me habían pasado a mí, pero no las tenía, no las había verbalizado. Y pues ahí me tocó hacerlo. Es increíble porque hay un elemento común en todas las entrevistas, que es que el inconsciente sale de paseo cuando tú escribes. Dice, mira, aquí está, o sea, como dicen en Venezuela, se presentó y dijo. Sí, Inclusive me decía otra escritora que era como que si le dictaran, como si había alguien atrás dictándole lo que tenía que escribir, ¿no? tal cual. Y como que me decía, no te detengas, no te detengas. Y entonces una historia venía y venía la otra y la otra imagen y la otra imagen y la otra imagen. Y una cosa que también aprendí contigo es suéltalo todo y después lo arreglamos. Porque al principio yo era como que no, ya va, pero la coma va aquí, pero qué persona es, pero qué. Y luego no, suelta todo y después comenzaba a organizar todo lo que había dicho, pero en el suelta todo era ese momento de catarsis y ya luego pues le dábamos forma. Sí, una vez que tienes el material, ya lo que tienes es que pulirlo, ¿verdad? Claro, ese fue el método, sí, por supuesto. Valerina, ¿el libro que terminaste fue como te lo imaginaste al comenzar o te sorprendió en el camino? A Ay, ver, yo siempre quise, desde muy jovencita, escribir un libro. Yo decía, yo quiero escribir un libro, yo quiero escribir un libro. Pero se quedaba en mi mente y yo me imaginaba historias y decía, ah, voy a escribir sobre esto y me narraba en la mente todo lo que iba a decir sobre ello. Nunca fue sobre el béisbol, nunca fue sobre el deporte. Siempre eran cosas emocionales. O sea, también hay emoción allí, pero digamos de la vida. Y entonces, hasta que llegué a ti y cuando dijiste, ok, vamos a hacerlo y tú puedes hacer, escribir lo que quieras, pues yo no sé, me dije, ok, yo tengo muchas vivencias de béisbol, quizás puedo decir todo aquello que quiero decir, pero ambientado en el béisbol. Y fue cuando que comenzó a salir la historia sobre el béisbol. si tuvieras que Pero volver a escribirlo, ¿escribirías sobre el béisbol o sobre los otros temas que planteaste al principio? bueno, voy a escribir un segundo libro, sí, ya te contactaré para ello. Y no va a tener que ver con el béisbol. Aunque hay mucho que decir, ya dije lo que yo quería decir. Si estuvieras ahorita empezando a escribirlo, o sea, teniendo la idea de que lo vas a escribir, porque tú divagabas entre dos temas y los dos eran buenos, eran importantes, tenían sustancia, ¿no? Y te Sí, decantaste por uno. Si estuvieras en ese momento, ¿volverías a hacer lo mismo? seguramente, sí, porque es lo que me atraía en ese momento, es lo que sentía que debía decir, que debía contar. Y de hecho o quise y quiero todavía que sea un libro para que lo lean mis hijos y lo lean mis nietos y por supuesto todo el que quiera saber un poco más sobre el mundo del béisbol y sobre esas dos caras de la pelota. Pero sí era importante para mí que un niño, en este caso pensando en cuando tenga mis nietos o sobrinos pequeños, digan, ok, aquí tengo una guía, ¿quiero realmente hacerlo o no? O sea, que no se vayan solamente por la ilusión de ser un Grandes Ligas o ser un atleta de alto rendimiento, sino porque de verdad dentro de su ser esté ese llamado. Así que sí, lo haría otra vez. Y también, si me permites añadir algo a tu respuesta, Sí, de lo claro, que yo aprendí contigo, es que lo importante es el camino. exactamente.
exactamente. Lo importante es el camino, porque yo también lo digo allí, si un niño de 4 años tiene la experiencia de ir a un campo y lanzar una pelota o batearla o recogerla o correr en el campo, ya eso es un éxito, porque ¿cuántos niños no lo pueden hacer? Entonces, desde ese día uno, a mí me gustaría que ellos entiendan y las familias entiendan que ya estar ahí y pertenecer a un equipo es un éxito y ese es el camino. Entonces, cada vez que van avanzando en su deporte, ellos están teniendo nuevas experiencias. Como mi hijo me cuenta, por ejemplo, mamá, ayer me subí al avión con un Grandes Ligas y mira todas las experiencias que tuve, todas las historias que me contó, todo lo que aprendí. Y yo le digo, ya eso es un éxito. No importa si mañana no estás, pero eso que viviste, no todas las personas tienen la suerte de vivirlo. Entonces, cada día es una nueva experiencia y eso es lo que hay que valorar y que de pronto no, ellos mismos como peloteros no lo están valorando. Ahí hay un mensaje para los padres que no se pueden perder, porque el papel del padre, y muchos de los que están, de los que nos oyen lo sabrán, es fundamental. Es, es mucho más allá de llevarlo, de traerlo, de pagarle el curso, de escoger al profesor. Es fundamental, porque es que tiene que haber un soporte emocional que les permita crecer enfocado. Sí, sí, bueno, realmente es un libro para las familias, pero en este caso yo hablaba de mis nietos, pero sí, por supuesto, los padres tienen un papel, todos tienen un papel muy importante, los padres, los coaches, los jugadores, todos tienen un papel fundamental en el deporte. Entonces, pues ojalá lo leyeran todos los padres que puedan para que ayuden a sus hijos realmente en lo que al final es valioso. Porque ¿para qué me sirve a mí tener un hijo famoso si está enfermo, porque se enfermó en el camino del Sí, porque no deporte? soportó la presión. Porque no soportó la presión, que llora todos los días cuando está en el hotel solo, que no puede comer bien. Entonces hay muchas cosas que son importantes y que no se ven. Ahí se las trato de mostrar para que tomen su decisión. No es para que no lo hagan, háganlo, pero con conciencia de la realidad también. Si es lo que te gusta, si es lo que tú quieres hacer, está bien, pero también entiende a lo que te vas a enfrentar. Y busca pues los paliativos de cómo lo voy a hacer. Mi hijo en el hotel monta una cocina. Mira, Valerina, ¿y tú serías capaz de leernos un pedacito de ese tesoro que has escrito? Bueno, hay tanto, déjame. Poneme los ojos. Sí, sí. A ver, elegí esto. Con este libro pretendo además inspirar a los jugadores a entender sus verdaderos motivos para aspirar a las grandes ligas y también guiar a los padres sobre cómo apoyarlos en la combinación de ilusión y realidad. El béisbol, como la vida, es un camino hermoso y cruel. Incluso el jugador más experimentado enfrentará su último día en el campo. Comparo este viaje con la imagen de las tortuguitas recién nacidas en la playa. La mayoría no sobrevivirá el camino al océano y solo un pequeño porcentaje alcanzará la madurez. Acompáñame a explorar las rutas emocionales y mentales que pueden impulsar o frenar esta aventura, donde el talento por sí solo no es suficiente y el conocimiento de uno mismo es esencial. Esto es lo que tú hablabas anteriormente. ¿Por qué elegiste ese párrafo? Bueno, porque en ese párrafo siento que concentra todo lo que la gente va a ver realmente en el libro y el para qué, porque al final del día y de la vida y del libro es conócete a ti mismo, haz el trabajo, haz la tarea y conócete a ti mismo. Y tú como escritora, ¿qué aprendiste escribiendo el libro? Conocerme a mí misma, totalmente, porque conocí muchos de mis miedos que no sabía que tenía. Eh, Me enfrenté a mi propia insuficiencia, pero decía, pero ¿quién soy yo para escribir un libro? ¿Pero cómo? No, 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 no.
y me tuve que enfrentar a eso. Por supuesto, tuve ayuda, que fue la ayuda de tu mentoría, pero sí, claro que me enfrenté a eso. Me enfrenté a cosas que yo no sabía que sabía hacer. Como, bueno, claro que puedes escribir, claro que puedes redactar, claro que puedes, y yo no lo veía que podía hacerlo. Entonces, sí, me conocí un poco más, confronté algunos de mis miedos y también me sentí muy valiosa, pues, porque claro que lo puedo hacer. ¿Quién dijo miedo, verdad? ¿Quién dijo miedo? Mira, y cuéntanos de tu proyecto del próximo libro, Bueno, porque quiero hacer dicen que después que uno escribe un libro no puede parar. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa afirmación. bueno, y claro que hay muchas ideas que se te vienen a la mente y podría ser esto y podría ser esto y podría ser esto, porque ya te sientes empoderada, Exacto. ya sientes que puedes con todo. A mí me gustaría escribir sobre los trasplantes de órganos. Ese es el tema que tengo revoloteando en mi mente. Entonces creo que por allí me voy a ir. Va a ser también sobre las emociones, pero el ambiente va a ser el ambiente de trasplante de órganos. Mira, no sabes lo que te agradezco que hayas estado aquí conmigo, eh, la, la ligereza y la, y la alegría con la que nos cuentas todas las etapas por las que pasaste, nos cuentas qué hiciste con el libro, a quién quieres que lo lea, o sea, por la generosidad de tus respuestas. Sí, bueno, gracias a ti por haber sido mi mentora y por poder haber hecho realidad este sueño mío. De verdad que si no te hubiese encontrado, todavía estaría en mi mente dando vueltas que quiero escribir un libro sin ponerlo en papel. Creo que ya luego de haberlo hecho me doy cuenta de que fue un acto de amor propio para mí y de generosidad para las personas que lo quieran leer. Me encantó haber tenido un paso a paso. Lo veía que era como muy difícil hacerlo en mi mente, pero una vez que llegué a ti, me di cuenta de que tienes un método, de que tienes esa linterna que te dice, entra por aquí, entra por acá, vete por este lado, y se hizo muy, muy fácil hacerlo. Entonces, te lo quiero reconocer y te quiero dar las gracias por ello. Muchas gracias a ti.